Lectura del libro del Éxodo. En En aquellos días, Moisés bajó y contó al pueblo todo lo que había dicho el Señor y todos sus mandatos. Y el pueblo contestó a una: haremos todo lo que dice el Señor. Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor. Se levantó temprano y edificó un altar en la farda del monte y 2 estelas por las 12 tribus de Israel. Y mandó a algunos jóvenes israelitas a ofrecer al Señor holocaustos y vacas como sacrificio de comunión. Tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas, y la otra mitad la derramó sobre el altar. Después tomó el documento de la alianza y se lo leyó en alta voz al pueblo, el cual respondió: haremos todo lo que manda el Señor y le obedeceremos. Tomó Moisés la sangre y roció al pueblo, diciendo: esta es la sangre de la alianza que hace el Señor con ustedes, sobre todos estos mandatos. Verbum Domini. Offer to God Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. El Dios de los dioses, el Señor habla. Convoca la tierra de oriente a occidente. Desde Sión la hermosa, Dios resplandece. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Congréguenme a mis fieles, que sellaron mi pacto con un sacrificio. Proclama el cielo su justicia. Dios en persona va a juzgar. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Cumple tus votos al Altísimo e invócame el día del peligro. Yo te libraré y tú me darás gloria. Ofrece a Dios un sacrificio de alabanza. Reciban la palabra inculcada en ustedes con amistad, la palabra que salva sus almas. Dominos vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. En el tiempo Jesús propuso esta otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras la gente dormía, un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo: un enemigo lo ha hecho.
His slave said, Los criados le preguntaron, ¿quiere que vayamos a arrancarla? he replied, Pero él les respondió, no, que podrías arrancar también el trigo. along with them. Déjalos crecer juntos hasta la siega. Then at harvest, Y cuando llegue la siega, diré a los segadores, first collect the wheat, arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, but gather the y el trigo into my almacenarlo en mi granero. verbum Domini. Laus tibi Christe. We have representatives from Tenemos representantes de Honduras y Burma y Colombia. there's an old saying that Y hay una vieja frase roads lead to que Rome. todos los caminos llevan a Roma, pero a mí me gusta decir que todos los caminos llevan a Arundel a veces. People Tenemos tantas personas, sacerdotes y laicos de todo el mundo expresando la universalidad de la Iglesia. the barn that the Lord speaks of El granero del que habla el Señor en el Evangelio, donde el trigo se almacenará, es su reino. his kingdom that he has Su reino, el que Él ha anunciado y become participant del que desea que seamos partícipes en su propia naturaleza divina. of the wheat La parábola del trigo y la cizaña es the Lord's parable continuación de la parábola del sembrador y las semillas que escuchamos hace pocos días. Primero las palabras del Evangelio que Jesús dice, las primeras palabras. Jesus proposes Jesús propuso. Jesus proposed Jesús propuso una parábola a la gente. El Señor propone. difference Y hay una gran diferencia entre proponer e imponer. our Lord proposes. El Señor propone. To propose means to put forth, Proponer significa ofrecer, to invite, invitar consideration by discussion. para consideración, para conversación. Even say that, Fulton Sheen incluso decía que la religión no es tanto but it's asunto de decision. conversación, sino de decisión. Cuando el Señor nos propone, nos invita a tomar una decisión. Impose Él no impone su voluntad sobre nosotros, sino que nos invita a que moldeemos nuestra vida según su manera de vida, to según su reino. means to Imponer significa obligar, to force something unwelcome or unfamiliar to be accepted. obligar que sea aceptado algo no familiar o no bienvenido. Our Lord's teaching La enseñanza del Señor, el Evangelio, es una propuesta. Se puede decir que quizás sea la propuesta más grande en toda la historia humana. proposal we Cuando pensamos en una propuesta, pensamos usualmente en un in getting down hombre que le propone matrimonio a una mujer, cuando se pone de rodillas. the Lord Pero esta propuesta en donde el Señor nos propone es la propuesta más grande en la historia de la humanidad, cuando Dios mismo you can se say propone ante nosotros. proposes that Podemos God decir que Dios se propone, que Dios condesciende, que Dios desciende desde la eternidad of the Father del seno del Padre to us y bride. se propone a nosotros, Jesus Christ su prometida. is the bridegroom Jesucristo es el prometido all eternity. de toda la eternidad. He is the eternal word. Él es el Verbo eterno, el Logos. He is that which everything Él es held together into existence. lo que And he mantiene todo en existencia y Él se propone a cada uno de nosotros, nos propone su Evangelio, las buenas nuevas. Our Lord's teaching is the La gospel enseñanza del Señor en el Evangelio tiene como propósito and yet ser firm in his invitation to follow him. suave y al mismo tiempo firme en su invitación a seguirlo. The parable of the wheat La parábola del trigo y la cizaña
tiene como intención everyday hearers, and we llamar la atención a to la what gente the común Lord is teaching y hemos de us. ser receptivos a lo que el Señor nos enseña. Meaning Receptivos significa ser dócil, means to be teachable, significa que means to be estemos dispuestos a recibir la enseñanza, ser maleables. that we need to be receptive to Tenemos que ser receptivos a la enseñanza his del instruction. Señor y sus instrucciones. The wheat that our Lord plants in our El trigo que el Señor siembra en nuestras almas o en el lenguaje del sembrador y la semilla, en nuestro terreno, como escuchamos hace pocos días en el Evangelio, acerca de los diferentes tipos de terrenos en los que podemos caer, el terreno pedregoso, el terreno espinoso, el terreno prepared to fértil, the word. dispuesto a recibir la palabra. Cada uno de nosotros en nuestras vidas podemos caer de forma muy concreta, a veces Types of ground. en estos tipos de terrenos o fuera de esos tipos de terrenos. Si nos examinamos honestamente a nosotros mismos y la forma en que hemos respondido a la gracia de Dios y su invitación, hemos Invited the Lord in, siempre invitado al Señor a nuestras vidas. heard the Lord in Cuando escuchamos al Señor tocarnos la puerta, invitándonos, sometimes throughout the day. a veces durante el día es posible que recibamos inspiraciones. Les llamamos a estas gracias actuales, Lord to prayer. invitaciones Do we del Señor a que recemos, a que dialoguemos. ¿Le hacemos caso? do we listen to the invitation ¿Hacemos caso a la invitación to enter del Señor dialogue with him? a We can choose. entrar en diálogo con Él? Very much Podemos elegir, if a phone rings, if we see a text, muy similar a cuando suena el teléfono, cuando nos llega un mensaje de texto. Podemos elegir responder ese mensaje de texto o responder. ¿Cuántas veces again, contentamos ignorar? the gospel, Nuevamente, el Señor, the greatest cuando nos ofrece el Evangelio, es una propuesta, la propuesta más grande en la historia de la humanidad, en la que Dios mismo invites us, nuevamente desciende y nos invita a que seamos su prometida, his friends, sus amigos, and invites us into his y nos invita a su reino. We have been given a share, Hemos recibido participación en la heredad real, a share in o sea, Christ's son. participación en Christ, Jesus, ser hijos son como Jesús. by nature, Jesús es hijo por naturaleza. Nosotros somos hijos e hijas por adopción. and he has given us a share. Y Él nos ha dado participación en esta relación con Él. And just as there is a big, Y así como hay una gran diferencia entre proponer e imponer, there is likewise an de la misma forma hay una diferencia obvia entre el trigo y la cizaña. anybody has ever worked in, Cualquiera que haya trabajado en un jardín, anybody has ever cualquiera que gone out algunos de nuestros Joseph's garden habitantes locales han visitado el jardín del padre Joseph, and weeds. hay una gran diferencia entre el trigo y la cizaña. El padre Joseph es muy vigilante Property, his garden, sobre su propiedad, sobre su huerto, before weeds start to come up. antes He que is very vigilant. el trigo empieza a brotar, es muy vigilante, pero a veces la cizaña sale de la nada. The gospel is very clear that Y el Evangelio lo dice muy claramente, que uno no va simplemente y arranca todas you might las cizañas porque damage the uno wheat. puede dañar el trigo también. And the wheat that the Y Lord sows in us is el trigo que el Señor siembra en nosotros es su reino, his grace su gracia, that he has given us, los dones que Él nos ha dado a través de los sacramentos, la vida divina, el bautismo, faith, hope, and charity. fe, esperanza y caridad, Spirit that he gives us, los dones del Espíritu Santo que nos da, sabiduría, conocimiento, entendimiento, consejo, fortaleza, piedad y temor del Señor. Todos estos dones que el Señor nos da for gathering tienen como propósito que seamos into his kingdom. reunidos en su granero, que alcancemos su reino. And there is also a big difference Y también hay una gran diferencia
entre una barren wasteland. The granja future is full próspera y una tierra from the Old estéril. Testament, even through our Lord's teaching. Todos estos ejemplos del Antiguo Testamento hasta la enseñanza del Señor, el Señor nos ofrece imágenes muy gráficas que podemos prácticamente ver, imágenes de la naturaleza, Images from imágenes de la cultura, would actually be able to wrap que la gente pudiese and grasp entender his words. y captar el significado de sus palabras. Think of a verdant farm, Pensemos en una granja próspera, a verde, wasteland. o la diferencia entre una tierra inhóspita y desierta. Una tierra inhóspita y desierta que está seca, árida, No water around, no hay agua alrededor, growth. no nada crece. And the difference between that, Y la diferencia entre esta y una granja much que produce. tiene muchos Our Lord mentions vegetales, about el Señor exactly the no se muerde la lengua cuando dice de dónde proviene perception of la cizaña. Él dice, un enemigo lo ha hecho, the devil, the adversary, lo ha hecho el diablo, el adversario, the one who wants our souls el que quiere dead, que nuestras almas mueran, the one who wants to sprout el que division quiere sembrar división en sus almas, in my soul, en mi alma, in the souls of your, en las almas de sus familias, in the souls of en las almas de sus hijos, in the souls of the church, en las almas de la iglesia, in the souls en las almas, throughout society. en todas partes de la sociedad. El diablo siembra disensión y hemos de permanecer vigilantes. Suffocate and Estas cizañas pueden sofocar y asfixiar el crecimiento verdadero en la vida espiritual, our souls. en nuestras almas. 1 Peter 5 La primera de San Pedro 5, versículo 8 dice, minded and alert, estén sobrios de mente y alertas. Eso significa que seamos vigilantes, to look up que if you're looking out from a lighthouse. miremos como si estuviéramos mirando desde un faro. First of all, Primero que nada, of any dissension. ser vigilantes de cualquier disensión. And if we're living a life of Y si vivimos una vida de gracia, si vivimos los mandamientos, we're living the life si of vivimos la faith, vida de fe, esperanza y caridad, and if the gifts of the y Holy si los Spirit dones del Espíritu Santo our lives operan en nuestras vidas, entonces cuando la disensión comes our way, venga a nosotros, cuando el enemigo intente sembrar el engaño, recognize it. vamos a reconocerlo. Antennas will be up, so to speak. Nuestras antenas se pararán, por decirle así. Down, Si nuestra antena está caída, si su antena está caída en su carro, to get any no reception. van a tener recepción. I know nowadays they don't Yo make sé que ahora ya no hacen carros con antenas, están ocultas, todo está oculto. used to have cell phones, Antes huge antennas. había en los celulares, uno podía sacar una antena grande. No, ahora las antenas están Still there. ocultas, pero aún están ahí. But we need to have our spiritual Pero antennas hace falta que attuned nuestras antenas espirituales estén alertas, and to be ever watchful, siempre estar vigilantes, ever vigilant, because like Saint porque Peter said, como dice San Pedro, adversary, the devil, vuestro prowls adversario el diablo roaring. me rodea como león al acecho. Now that is an image Esa es una imagen that should frighten. que debe asustarnos. You want to be alone with a lion in ¿Quieren estar a solas en una jaula con un león? No creo. maybe the lion of Quizás Judah, el león de la tribu de Judá, que es Jesucristo, foreshadowing Jesus Christ, but not prefigurando a Jesucristo, pero no el león que es el enemigo. and he is seeking someone to Y él busca a alguien para devorar. San Pedro dice, resístanlo, firmes en su fe, the same experience conscientes que la misma experiencia de sufrimiento es requerida de world. sus hermanos en el mundo entero. Our fields of wheat become Nuestros campos de trigo and se contaminan sprout. y salen cizañas, Sometimes y a veces invitation por nuestra propia invitación. come and
sprout. vienen las cizañas y se propagan. Always proper to blame the No devil. siempre es apropiado culpar al diablo de todo. Oh, lo hizo el diablo me obligó a hacerlo. We need to look Bueno, into our own lives and tenemos que examinar nuestras propias vidas y la forma en que nosotros, por nuestra propia invitación, deception. hemos invitado el engaño, Invited those weeds. invitado esas cizañas a nuestras vidas. And what are those weeds? ¿Y cuáles son esas cizañas? Con toda sinceridad debemos presentarnos ante el Señor y preguntarle, Señor, ¿cuáles son esas cizañas en mi vida que tienen que ser arrancadas? And we can't simply Y no podemos sencillamente arrancar esas cizañas nosotros mismos. those weeds in. Podemos invitar la cizaña que venga, pero no podemos ser quienes las arranquen. Our Lord is the one, Nuestro Señor es el que arranca esas cizañas, most of all by his sacraments, principalmente mediante sus sacramentos, by the sacraments of baptism, mediante los sacramentos de most of all by the bautismo, sacrament of the Eucharist, confirmación, receiving the Eucharist, principalmente por el sacramento de la Eucaristía, cuando recibimos la Eucaristía dignamente y con amor y devoción, not just casually, y no simplemente de forma casual. to receive the sacrament of. Cuando recibimos el sacramento de la penitencia de manera frecuente, I think everybody is y surprised creo que todos se sorprenden. when I started Y yo sé que cuando yo empecé a ir a confesarme más frecuentemente, cuando tenía 20 y pico de años, what a difference me sorprendió penance qué diferencia hace el sacramento de la penitencia en mi propia vida con Dios. and not just my own life, Y no solamente mi propia vida con Dios, sino mi propia cordura, even your own mental health. incluso la salud mental de uno. The sacrament of El penance sacramento de la penitencia realmente es aquel sacramento en el que vamos turn y our backs on the devil, le damos la espalda al diablo, turn our faces toward the y merciful Savior. volvemos nuestro rostro hacia nuestro Salvador misericordioso, y es nuestro Señor quien va y arranca esas cizañas Can come up in our lives que pueden brotar en nuestras vidas by our own nuevamente a causa de nuestra propia invitación. we allow those weeds to Permitimos que esas cizañas salgan can't y even see. muy rápidamente no podemos ver, quedamos ciegos. But by making a good confession Pero al hacer una buena confesión, el Señor viene and gives us, y nos da participación en su paz. so I invite Así que to think about los invito a que piensen en considerar quizás, confession si no han ido a confesarse en bastante tiempo, quizás algunos de nuestros televidentes no hayan years or decades. ido en años o décadas, incluso hasta quizás 50 años. Go to our Lord with Que acudan al Señor con confianza, que acudan a Él y sencillamente le pidan ayuda. I haven't been to confession Padre, years. me he confesado en 50 años, ¿me puede ayudar? Can help you. Sí, te puedo ayudar. And just simply to walk through Sencillamente que those weeds in our life. examinen los mandamientos, que The examinen Lord wants to bring esa cizaña en nuestras vidas, porque el Señor quiere ponernos en su granero, His kingdom. He en su doesn't reino. realize Él no quiere be stifled que nuestras vidas sean asfixiadas por esas cizañas que nos impiden breathing realmente respirar con su propia vida divina, mucho más que oxígeno que respiramos ahora mismo, sino que Él quiere que respiremos con su propia vida divina.